212 posibilidades de encontrar en las palabras muchas maneras de vivir mejor. El Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura Ciudadana y su colección Estímulos a la Creación es una estrategia del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. En Medellín tenemos la palabra, que acoge y ocupa muchas instituciones, empresas, grupos y personas relacionados con la práctica de lectura, escritura y oralidad de nuestra ciudad. Todo un conglomerado de narradores, poetas, ensayistas, periodistas, editores, correctores de estilo, dibujantes, ilustradores, fotógrafos, impresos y libreros, distribuidores, bibliotecarios, promotores y animadores de lectura, educadores, estudiantes, padres de familia y, por supuesto, lectores que a su vez hacen de esta deliciosa manía un tema más de conversación, y todos ellos ciertamente han tenido en su momento la palabra. Así, después de la publicación, sean únicamente los lectores y los críticos los que reserven este derecho. El espíritu del Plan de Medellín Tenemos la Palabra es encontrar en las palabras muchas maneras de vivir mejor, y el estímulo a la creación, con 212 títulos publicados, ofrece una amplia gama de posibilidades, y eso solo hablando de géneros: novela, poesía, cuento, dramaturgia, ensayo, periodismo narrativo, literatura infantil y juvenil, novela gráfica y cómic. Es fundamental tener en cuenta que cada uno de estos estímulos se entrega por decisión de un equipo de jurados, 3 destacados expertos por cada modalidad, donde hay escritores, libreros, editores, académicos y periodistas. Estamos hablando de cerca de 300 personajes del mundo de las letras que han participado en el proceso en los últimos 15 años, entre quienes podemos destacar a Mario Mendoza, Alfredo Molano, Julio César Londoño, Pilar Quintana, Carolina Sanín, Evelyn Restrepo, Juan Esteban Constaín, Melba Escobar, Oscar Castro García, Gilbert Mesa, María del Sol Peralta, entre muchos, y otros personajes que hoy ya no nos acompañan, como Elquino Obregón, Roberto Burgos Canto y Oscar Collazos. En un esfuerzo mancomunado de la Alcaldía de Medellín con los editoriales independientes de la ciudad, se llegó a un acuerdo para que la administración adquiriera un número de ejemplares para alimentar las colecciones de las bibliotecas públicas de nuestra ciudad, y los editores se comprometían a llevar un número significativo de ejemplares a las bibliotecas de Medellín y de las principales ciudades del país. Hoy a dicho grupo se han sumado editoriales independientes de Bogotá, así como importantes grupos con representación internacional, siempre con el compromiso de dar a conocer la obra de nuestros creadores. Como se han sumado nuevas colecciones, Letras Vivas, Medellín Entre Líneas, Observatorio de Lecturas, Memoria y Patrimonio, para darle salida a muchos otros textos inminentes relacionados con nuestro plan de lectura, escritura y oralidad. Sumadas las distintas colecciones, como ya se ha mencionado, son 212 títulos con más de 115 autores que se pueden encontrar en todas las unidades de información que integran el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Nuestro plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad, en Medellín Tenemos la Palabra, también nos propone algo muy concreto con su mensaje, que es a su vez sencillo, vital, categórico y directo. Las palabras funcionan, y de seguro entre las muchas que conforman cada una de estas aventuras creativas, habrá más de una que nos deje el camino para encontrar a las palabras muchas maneras de vivir mejor. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy aquí para hacer el reconocimiento de los 3 escritores ganadores al premio, que nos van a estar compartiendo acerca de este proceso de participar en el concurso, y vamos a hablar un poco de las obras. Hoy vamos a estar hablando de las 3 categorías ganadoras, que son novela, cuento y poesía. Entonces les voy a presentar a los autores. La idea es que tengamos un conversatorio entre todos. Yo tengo preparadas pues como 3-4 preguntitas para hacerle a todos, y para que abordemos temas concretos de cada obra ganadora. Ya luego pues nos enfocamos en cada texto, y 2-3 preguntitas particulares por cada uno. Entonces les presento a Ángel María Galeano. Ángel María Galeano es autor de varios libros de novela, cuento, ensayo y periodismo. Ha ganado premios literarios como los concursos de cuento Carlos Castro Saavedra y Alfonso Castro, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el de la Cámara de Comercio de Medellín. Es fundador y coordinador del grupo literario El Aprendiz de Brujo y ganador del premio Novela Inédita del 2020 con nómina en su rostro. Les presento a Mateo Valencia.
Mateo Valencia es comunicador audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, candidato a Magíster en Comunicación Digital por la Universidad Nacional de Quilmes. Se ha desempeñado como docente, redactor y corrector de estilo en diferentes plataformas comunicacionales y literarias. Es docente catedrático en la Universidad Cooperativa de Colombia, el Politécnico Jaime Sasa Cadavid y la Universidad Católica de San Diego. Además, hace parte del comité editorial del Magazine Literario número 0 y coordina el taller literario Los Ángeles. Y les presento a Gabriel Baja. Es profesional en estudios literarios, especialista en economía de la cultura y promotora de lectura. Es fundamentalmente una persona que vive de la literatura. Le gustan los gatos y está enamorada profundamente de Manuel Mejía Vallejo. A sus 16 años, la novela Ulises de Joyce la llevó a obsesionarse con las novelas largas. Y paradójicamente, durante muchos años, se negó a la poesía, hasta que llegó el Virgilio que le mostró el camino. Digo paradójicamente porque Gabriela Parra es la autora ganadora de la poesía. Listo. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Les doy pues también como el espacio para que ustedes se presenten. Eso es pues como una pequeña carta de iniciación. Y pues me gustaría empezar como con este conversatorio. Creo que es como con la pregunta más básica que generalmente se le hacen a los autores, y es ¿qué los inspiró a ustedes a escribir esta historia o estos poemas en concreto? En la categoría de cuentos, por ejemplo, con la novela, con el libro, perdón, La marca de la casa, se tocan unos temas que son muy transversales en el sentido familiar. En la categoría de novela, con la novela de El camino a la Eneida, perdón. Es una historia que se cuenta desde el punto de vista de un niño, entonces puede parecer también una historia un poco inocente. Y los poemas que cuenta Gabriela en su antología poética también tienen un tema transversal, y es el tema de la mujer. Entonces quiero pues como que me empiece contando un poco qué fue el detonante que los inspira a escribir precisamente sobre estos temas. Primero las damas. Bueno, el poemario se llama Un vientre para las caracolas. El poemario surge de una sesión en el psicoanálisis. Pues de todas las cosas malas que pude haber hecho en mi vida, de las más terribles fue haber ido al psicoanalista, porque me destruyó más de lo que ya estaba. Y en una sesión la psicoanalista me preguntó algo y yo le dije, yo no soy capaz de decírselo, pero puedo escribírselo. Y ella me dijo, listo, tráigame el poema la próxima semana. Yo ni siquiera había dicho que iba a hacer un poema, y ella dijo un poema. Entonces yo me senté y escribí el poema y se lo llevé a la siguiente sesión, y ella me dijo, yo creo que puedes seguir escribiendo. Y yo no volví donde Gloria. O sea, Gloria en este momento debe de estar, porque nunca más volví y ahora la estoy nombrando en todo lado. Entonces Gloria nunca más me volvió a ver, pero yo seguí escribiendo poemas por la línea que me planteó la sesión, que era hablar de mi mamá. O sea, hablar de la relación que había tenido con mi mamá y de cómo eso había atravesado como mi forma de experimentar el mundo desde lo femenino. Entonces yo creo que el detonante fue Gloria, mi conversación con la psicoanalista. Bueno, en mi caso, esto viene desde hace muchos más años. Este recopilatorio, pues, antología de cuentos, hay cuentos que tienen casi 10 años, otros que tienen año y medio, entonces son como épocas muy diferentes, ¿cierto? Lo que mencionaba de la familia surgió por la necesidad de buscar un hilo conductor a todos los textos. Pues cuando ya tenía esa colección dije, ¿qué une a estos textos? Me fui a pensar y vi que en todos había un tema familiar o que tocaba a la familia, así sea de costado. Esa es como la historia, pero no nace en todo un punto en concreto, es más bien, yo lo llamaría como mi etapa de aprendizaje, porque hay temas como, hay textos, digo, como les conté, muy viejos, hay otros más recientes. No sé si eso de pronto se note en la calidad de unos y otros, puede ser, ¿cierto? Que quizás aquellos que tienen más tiempo eran como los primeros experimentos que estaba haciendo a la hora de escribir,
y quizás los más recientes tengan mejor técnica narrativa o, digamos, una expertise diferente a la hora de acercarse a la literatura. El tema de la familia, más entonces, es como esa necesidad de encontrar un mero conjunto. Bueno, primero agradezco la oportunidad de emular con autores más jóvenes. Eso me parece una ventaja porque si algo percibo yo es aprender. Digamos, lo que me mueve a mí es el aprendizaje. De tal manera que la obra Camino a la Eneida es la historia de un niño que podría ser cualquier niño, no necesariamente cuando yo era niño, pero se alimenta de esa etapa. ¿Por qué? Pues porque ese tema de la infancia me ha acompañado toda la vida, es lo único que nos acompaña toda la vida, la infancia. Esa edad donde uno no sabe que existe propiamente, donde el niño está asombrado, perplejo, aterrorizado, no sabe que está en un planeta sin que le hubiera pedido permiso, como dice Héctor Rojas Erazo. Estamos en este planeta sin saber por qué, y qué es la vida, y qué nos trae acá. Entonces, esa savia de la infancia, pues me ha carcomido todo el tiempo. Hasta un día en que, estando en una visita en Cali, donde unos compañeros y unos amigos, mi hija, que no puede estar hoy, que a ella le dio ese impulso, y a Carmen Beatriz, en esa charla, no sé por qué resultamos hablando de la época de la escuela, de la infancia, y yo terminé contando algo de la Eneida. Y fue una carreta tan, digamos, se despeñó, que hasta yo mismo me sorprendí de todo lo que iba saliendo, y gastamos mucho tiempo ahí, horas hablando de esa época. Y al final, entonces, Bárbara me dijo, deberías escribir eso. Es posible que después lo lea mi hija, la nieta, que también está por acá revoloteando. Y entonces, yo llegué aquí a Medellín y empecé a escribir eso en un cuaderno, como unos 2 o 3 años, de todos los días, hasta que el día ya se acabó. Pero yo no tenía un plan, no me gusta trabajar con un plan, no hago ningún plan, no tengo una estrategia pues de narrativa, ¿no? Sino que me suelto y lo que vaya saliendo y luego lo voy reacomodando, ¿no? Ese es el camino de la Eneida. Ahí no se encuentran, hay humor pues en el sentido dramático de lo que puede haber sufrido un niño en época de dictadura, ¿sí? Castigo constante. Esa es la historia que está ahí. Es un cúmulo de anécdotas, de aventuras. Es un libro de aventuras, pero no son las aventuras pues, a las que estamos acostumbrados, sino que son las aventuras de un niño que le dan palo porque sí y palo porque no. Ese es el libro. Pues sí, es que básicamente es hay que apagarlo, ¿cierto? Sí, es que básicamente, en particular este libro de Camino a la Eneida, no hay que desconocer también el contexto en el que se cuenta, ¿cierto? O sea, básicamente es la historia de un niño en los años 50, un niño colombiano en los años 50, en pleno auge de la dictadura de Rojas Pinilla. Y incluso me parece muy curioso porque cuando yo me terminé de leer los 3 textos, hablando un poco pues como de este hilo que conecta todas las historias, inevitablemente sentí que había como un
especie de factor conector entre los tres textos, que analizado como de una forma muy panorámica, pues se podría decir que es como no es una trilogía, porque pues no son historias que se unen, pero todos tocan un tema muy relacionado en el fondo, sobre la familia, sobre el autodescubrimiento y sobre esas relaciones que hay. Entonces, uno, por ejemplo, con los poemas de Gaby y con el relato de Nino en El Camino a la Eneida, va viendo también cómo se van tejiendo en ambas historias unas relaciones familiares muy potentes, que luego uno también termina descubriendo en algunos otros relatos que hay en el libro de La Marca de la Casa. Pues en el libro de cuentos, en La Marca de la Casa, se tocan muchos temas, diversos temas, están los económicos, los sociales también. Los personales, los que tocan los temas personales son los que en lo personal a mí más me conmovieron, y esos también conectan mucho como con tópicos que toca Gabriela en sus poemas, con situaciones que le pasan a Nino dentro y fuera del colegio. Entonces fue una experiencia muy bonita porque son tres historias de tres géneros completamente diferentes, pero analizado haciendo un expurgo muy profundo, como de ciertos mensajes que intentan dar la historia. Yo siento que por eso tuvieron la suerte de ser los autores ganadores, porque todos terminan enfocándose en un micro tema que es una experiencia de lectura bastante bonita. Y ahora hablando de ya la experiencia en escrito, yo les hablo de la experiencia tan maravillosa que tuve leyéndolos. Ahora cuéntenos ustedes la experiencia como escritor. ¿Qué consejos, por ejemplo, les darían a estas personas, no solo que quieren escribir, sino estas personas que a veces ni siquiera se atreven a participar de estos concursos porque no están 100% seguros de que sean transparentes? Hay personas o que se desaniman, digámoslo también, como con la cantidad de competencia que puede existir. Obviamente uno siempre tiene como ese miedo, pero ¿qué consejos le darían ustedes a una persona que no está segura de posiblemente tener la oportunidad de vivir lo que ustedes están viviendo en este momento? A ver, yo llevo intentando este concurso muchos años, no lo sé a ustedes, no. Bueno, vos ya lo habías ganado antes, ¿cierto? Entonces, sí, lo has intentado varios años. En el 2000, estamos en el 23, creo que fue en el 21, yo quedé segundo en la categoría de cuentos, perdí como por una décima. No fue segundo goleado, sino que fue segundo raspando, entonces es mucho más doloroso. Pero yo creo que el primer consejo es persistir, pues. O sea, primero, leer mucho, pues antes de sentarse a hacer lo que quiera, primero leer mucho, leer todo, leer con mucha voracidad. Y segundo, quizás, no sé si decir no tomárselo tan en serio, porque creo que es un mal consejo, ¿sí? Uno se lo debería tomar muy en serio, pero digo no tomárselo tan en serio en pensar de que los malos resultados o que no se den las cosas como querés dependen solo de vos, porque no, hay un montón de factores que juegan, ¿cierto? Es claro que todos tenemos la capacidad de escribir y que la escritura tiene muchas utilidades, puede servir simplemente, como en el principio sirvió para la compañera, de una especie de terapia, ¿cierto? También puede ser la escritura de un diario como desahogo, pero también se puede hacer con intenciones creativas, con intenciones de publicar, etc. Digo que juegan muchos factores porque la literatura es muy cruel, es muy frustrante. O sea, escribir una buena novela, una mala novela te puede llevar los mismos 5 años, 4 años, ¿cierto? Entonces, es un tema muy frustrante. Hay que saber lidiar con la frustración y persistir con ella. Sí, creo que ese sería mi consejo. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Mateo en leer. Pues a mí, si alguien me dice que escribe y no lee, para mí muere totalmente. Es súper necesario leer. De las cosas que me llevaron también a escribir este poemario fue Juan José, mi expareja, siempre me leía en las noches poesía. Yo detestaba la poesía con todas las fuerzas de mi corazón. Y ese hombre leía todas las noches poesía en voz alta, o sea, imagínense. Y fue tanta la insistencia que ya comencé a
Por otro lado, también creo que es saber renunciar a ciertas cosas. Yo creí toda mi vida que quería ser cuentista. Pues de las cosas que más deseaba era escribir un libro de cuentos. Y después de escribir varios cuentos, Juan José me miró a los ojos y me dijo: deja de escribir cuentos ahora, o sea, lo tuyo es la poesía. Porque ya había escrito algunos poemas y me dijo: supera los cuentos, séntate y te sentas juiciosa a escribir poesía. Y efectivamente lo hice, me senté juiciosa a escribir poesía y funcionó, ¿sí? Entonces yo me hubiera enranchado en decir: no, es que yo quiero escribir cuentos, obviamente pues todavía lo estoy intentando, pero creo que enfocarme en aquello que al parecer era como más natural, que salía más natural, pues fue también fundamental, y enfocarme en eso. Y creo que también para los concursos es sentarse y tomárselo no tan en serio, pero sí en serio, en términos de cuando yo iba a presentar el poema, yo solo tenía la mitad de los textos porque creí que este año iba a ser beca la creación. Entonces normalmente los años anteriores era como la mitad de la obra y terminábamos con la beca. Y cuando salió el premio me decía premio a la creación y decía que tenía que tener la obra completa. Me faltaban 20 poemas, entonces entré en crisis y fue sentarse todos los días a darle a la escritura. Como con conciencia, estoy escribiendo, quiero hacer esto, esta es la línea que quiero manejar, sé que tengo que sentarme. Había días en que no salía absolutamente nada, que me daban ganas de llorar y decía: no voy a ser capaz de tener todos los poemas, pero yo tenía demasiadas ganas de presentarme, así fuera para perder. O sea, yo quería mandar cualquiera, quería mandar algo, quería sentir, quería participar en el concurso. Entonces creo que también fue sentarse y decir: esto también es de disciplina, esto también es de mover la mano, como dice Tania Ganinsky. Cuando uno le pregunta ya cómo hace para escribir, ella dice: mueva la mano, escriba, hasta que algo salga. Entonces creo que también es un ejercicio de mover la mano constantemente. Puedo apuntar algo ahí antes de que respondas. Ampliando esta idea que vos decís de mover la mano, mucha gente dice, con esta temor a la página en blanco, de que no me sale nada y se casan con la primera idea. Yo creo que hay que ser un sabio escribir, como vos decís, ¿cierto? Y entender que hay que trabajar mucho, inclusive con malas ideas. Porque una mala idea te puede llevar a una segunda idea, a una tercera, a una cuarta, y por ahí la buena es la sexta. Pero si no empiezas con la primera, nunca vas a llegar a la sexta. Entonces hay que sentarse. Pues es horas culo, pues, como decimos, ¿cierto? Bueno, yo pues francamente no sé qué decir, porque pienso que hacer literatura no es recomendable, diría. Tal vez aquí se me arreglan las palabras por donde no es, pero no importa. Los premios son algo accidental. Por ejemplo, yo no tenía pensado nunca un premio de estos así. Hace 4 años tenía yo 3 novelas, pero en los concursos no aceptan sino una. Entonces tenía que escoger una. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo una especie de refrigerador. Los compañeros del grupo, del aprendiz de brujo, saben de ese refrigerador, donde yo guardo y dejo un tiempo ahí. Obras que pueden durar 20 años o más. Y nunca estoy pensando en un concurso. Yo digo que la obra debe estar lista y se mira ya después que los concursos lleguen, pero no escribir para concursos. Es mi punto de vista. Hay personas que viven pendientes de los concursos para poder participar en ellos, pero no, yo estoy en otra onda. De tal manera que la obra es algo que se va construyendo. No pienso en la frustración, por ejemplo. No me interesa la frustración, no me interesa el gusto. Pienso que para poder lograr meterse a escribir, o que es lo mismo que leer, esta es otra conversación fuerte, porque estamos acostumbrados a divorciar la escritura de la lectura, y yo no consigo eso. Yo creo que leer y escribir es exactamente lo mismo. Es el fenómeno que se sucede dentro del cerebro.
forma de entrar en ese debate. Porque cuando tú lees, por ejemplo, un cuento, para poner un caso concreto, y terminas, tú sigues leyendo y sigues corrigiendo el final. Hombre, ese final no me gusta, me gustaría tal otro. O sea, sigues escribiendo lo que estaba leyendo. Esa diferencia de lectura y escritura es arbitraria. Es como la de los géneros, la del cuento, la de la novela, la de la crónica. Me parece que eso corresponde de alguna manera a un criterio ya como de mercantilista o de la academia. Entonces digo, no guiarse por el gusto, procurar dejar los prejuicios y soltarse, porque la frustración puede convertirse en un prejuicio, porque usted está, digamos, pendiente de un objetivo, ganarse ese premio, por ejemplo. Entonces, si no lo logra, se frustra. El arte no tiene nada que ver con eso, digo yo. El arte es una expresión que se da, y mientras más difícil es la situación, más enciende los motores de la creación y de la búsqueda. Por eso creo yo que dentro de mis planes, digámoslo así, si es que uno cuando está escribiendo tiene planes, eso es lo otro, porque llega un momento en la vida en que ya uno está metido en eso que ya no puede escaparse. Yo llevo muchos años metido haciendo periodismo, buscando la literatura, tratando de entender las obras de los grandes maestros y aprendiendo a robarles. Soy un ladrón profesional, ¿no? Les estoy robando técnicas, cómo hacen las obras y qué me sirve para poder resolver un problema que tengo ahí. Y el otro asunto que quiero plantear a propósito de la pregunta tuya, que es muy grande, eso da para 5 años, es que yo pienso que hay una gran confusión. Bueno, confusión no, porque cuando está en el mercado metido no hay confusión sino negocio. El asunto está en que cuando se habla del autor, a veces, o la tendencia es a hablar del autor y no de la obra. Inclusive desde el punto de vista del diseño editorial de las obras, a finales del siglo pasado, casi todas las cubiertas de los libros tenían un patrón, casi que en todos los idiomas. Y se mete esta arremetida tan fuerte de este siglo, y uno encuentra que eso cambió. Ya no es el título de la obra lo que predomina, sino que es el nombre del autor, como si fuera una marca. Y el título de la obra está por allá abajo. Entonces hay un cambio de perspectiva en la situación. Yo creo que hay que hacer literatura aparte de concursos, aparte de los negocios y aparte de la frustración o de las expectativas de ser importante, porque eso tiene que ver también con el asunto de la fama y de un ego que se infla. Es un punto de vista pues polémico, y por eso lo planteo, y me encantaría que se encendiera pues algún día una discusión a propósito. Lo que pasa es que la frustración, o lo que es la frustración, no es con pretensiones de triunfo, ni de plata, ni de vender, ni de reconozco. Es pretensión de escribir bien, o escribir lo mejor que pueda. Y todo aquel que ha intentado escribir en serio sabe lo dificilísimo que es eso, pues es una tarea casi imposible. ¿Sí? Entonces, y si uno más o menos entiende el asunto, objetivamente puede decir si algo de lo que uno hace está más o menos bien o más o menos mal, y casi siempre está mal. De ahí sale la frustración. Estar de acuerdo con la propia obra que uno está construyendo es muy difícil. Quedar satisfecho con la que uno escribe es muy difícil. A eso me refiero. No a ánimos de figurar ni nada de eso, sino como es una batalla con uno mismo de hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo llevar esta historia, etcétera, etcétera. Sí, o sea, la búsqueda de la perfección, diríamos ahí. Buscar la perfección en la expresión que estás
no perfección, es buscar lo mejor que pueda entregar, por lo menos. No, pero el arte es la perfección, es buscar la perfección de una figura, de un relato, de una historia, ¿verdad? Que ya es cierto, se entra en una conversación muy amena y eso me parece fabuloso. Vea, es interesante lo que estamos conversando porque antes se hacía un concurso y había una reunión, yo lo digo porque estuve cuando obtuve un premio en el Carlos Castro Saavedra, entonces se reunían los finalistas por lo menos con el jurado y había una conversación de 3-4 horas alrededor de qué era lo que el jurado había visto en las obras y entonces era una retroalimentación muy rica. Eso no se ha hecho, eso no se ha vuelto a hacer. Eso se perdió, mejor dicho, se perdió. Y eso sería muy bueno que los que tienen el poder de organizar concursos fueran pensando en hacer esa retoma, porque es rico eso. Leer las actas del jurado y tener al jurado ahí y conversar con él, hombre, tú dijiste algo sobre tal obra o sobre la obra que yo presenté y me llama la atención, me interesa profundizar el tema. Eso me parecería bueno poderlo, aunque... Ahí hay un dato importante, para los que participaron en los premios de creación literaria, sí se pueden obtener las actas, si mandan el correo, pues creo que pueden preguntarle a los del plan, porque pues uno puede hacer, pues le pueden enviar el correo con la retroalimentación de las actas de la deliberación del jurado. Entonces sí, hay digamos que un pequeño acercamiento como hay que pudieron decir los jurados de cada obra. Pues es una conversación persona a persona, pero creo que es un documento importante, digamos, para quienes quieren saber qué retroalimentaciones se les hace a la obra, incluso pues, sí, nosotros también. Claro, porque de hecho, pues Mateo mencionaba esto respecto a, y don Ángel también lo mencionaba, lo difícil que es escribir y la perfección que uno siempre busca al momento de escribir o de acercarse a la escritura. Hay una frase muy trillada y es que escribir es un proceso muy solitario, ¿cierto? Es un acto que se hace. Escribir es prácticamente como masturbarse, ¿cierto? Eso lo hace uno en privado, y eso es un yo con yo demasiado personal. Tanto así que a muchos, cuando estamos iniciando en la lectura, lo que más nos cuesta es entregarle un texto a otra persona para que nos lea. Entonces, yo siento pues un poco como lo que ustedes hablaban respecto a lo difícil que es escribir, pero no sé si tal vez, por ejemplo, con el comentario que hacía Mateo respecto a ya, sí, mejor. Gracias. Con el comentario que hacía Mateo respecto a creerse, ¿cierto? A no desistir, yo siento que es más como no tomárselo personal frente a estas retroalimentaciones que le pueden llegar a hacer a uno de forma negativa. Porque claro, escribir es un proceso tan personal y tan íntimo que obviamente eso inevitablemente toca un poco el ego si llega una persona y le dice a uno, no, es que tu escrito, ¿cierto? No, aparentemente no es lo suficientemente bueno como para ganar un concurso. Entonces eso de cierta manera, y no sé si de pronto ustedes como escritores lo han vivido, y para allá pues iba mi pregunta respecto a estos consejos sobre cómo afrontar eso, cómo vivir ese desánimo ¿cierto? O sea, de no decaer, de no desistir cuando un escrito que pasa por un proceso tan íntimo y tan personal de pronto no está bien visto por catedráticos, por jurados, pero o sea, la idea es seguir escribiendo, ¿cierto? La idea es pulir ese estilo, la idea es alcanzar esa perfección. ¿Les ha llegado a pasar en algún momento? Sí, yo soy hijo de los talentos literarios, no solo los de Medellín, los de esta ciudad, sino en muchas otras partes. Mis maestros, a los que yo considero mis maestros, uno es uno que ustedes seguramente conocen, que es Juan Diego Mejía, que él ha sido director de la fiesta, se
secretario de Cultura de Medellín, y dirige un taller hace muchos años en la Biblioteca Pública Piloto. El otro es Marcelo Di Marco, un escritor argentino. Yo me curé de ese yendo a talleres literarios, a que me dieran palo, para el trabajo. Cuando usted le ha dado tanto palo que no le duele, usted le saca cambio y no existe cualquier crítica, ¿cierto? Entonces, entre otras cosas, los talleres literarios sirven para eso, es un paño de humildad. No tanto en el de Juan Diego. Juan Diego siempre tiene una palabra. Es muy mamón. Juan Diego siempre tiene la palabra exacta, una palabra muy dulce. También te marca los errores, pero lo hace de una forma muy noble, digamos. Marcelo Di Marco es todo lo contrario, tipo un dictador. Y si no le gusta algo, y si te le parece una mierda, te dice, eso es una mierda. Pero con una diferencia, y es que te dice por qué. Porque si vos le decís a alguien, no me gusta tu texto, ese texto no sé qué, y no le decís el por qué, se va a ofender. Pero si vos le decís, esto puede mejorar por esto, por esto, por esto y por esto, el tipo, la tipa no solo no se va a ofender, sino que va a crecer. Es como ir a un gimnasio. Esa frase de gimnasio que si no duele no sirve. Cuando mira el taller de Marcelo Di Marco es eso. Usted sale todos los días a correr a ver, pero usted crece entrenando ese músculo creativo. Eso fue lo que me pasó. Entonces mi consejo es vayan a un taller literario, a un buen taller literario, no a esos talleres donde se va a conseguir novia, pues novia, no, eso no. Vayan a un buen literario, vayan a un buen taller literario donde el coordinador tenga un recorrido comprobable, digamos, donde haya buenos compañeros que no les da miedo opinar de sus obras, donde usted también tenga la posibilidad de opinar de las obras de sus compañeros, y sobre todo yo recomendaría donde no se hable de gustos, sino de funcionamiento. Porque hay muchos talleres donde hacen una ronda de comentarios y es me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, eso no sirve tampoco. Hay que hablar es, ¿funciona o no funciona esto? Y si funciona, ¿por qué funciona? Y si no funciona, ¿por qué no funciona? Y buscar los motivos narrativos, técnicos, estéticos, etcétera, que hagan que el texto funcione o no. Creo que ese sería mi consejo. Púlanse, hagan un recorrido por talleres literarios, prueben todos los que crean hasta que encuentren que se acomoda lo que usted más o menos está buscando, y eso hace crecer mucho. Pero yo comparto con Mateo lo de los talleres, así no haya participado muchos desde el otro lado, pues yo soy promotora de lectura, entonces siempre estaba acá, no tengo carrera de comprobable para ser la directora del taller, pues iban al mío, pero tuve un maestro en particular en la carrera. Nosotros, yo estudié estudios literarios en la Pontificia Bolivariana, y nosotros tenemos una materia que se llama escritura creativa, el primer semestre. Y es muy bonito porque esa materia me la dio Javier Saldarriaga. Él ganó el premio de cuentos de la Universidad de Antioquia, no recuerdo en qué año, con un libro que se llama Lomos de Sábana. Y Javier fue alumno de Manuel Mejía Vallejo, pues desde cómo concibió al maestro Manuel Mejía. Y Javier es muy duro. La primera clase nos dijo, levanten la mano, ¿quién quiere ser escritor? Entonces, ese ya no levantó la mano y dijo, pues bájenla porque no venía a estar aquí estudiando, sino viviendo, aquí nadie va a ser escritor, y nos cacheteó a todos, y como pues bueno, nadie va a ser escritor, muchísimas gracias. Y desde ese día como comenzó a darnos mucho palo con muchas cosas, empezando con leer. O sea, el primero, digamos que los primeros meses era solo leer, no nos ponía a escribir, solo leer porque decía que éramos muy malos lectores, y era cierto, pues acabamos de salir del colegio y queríamos ser escritores, pues era absurdo. Y Javier tenía muy buen ojo. De las cosas que me gustaban a mí era que Javier tenía muy buen ojo y le decía a uno, usted está yendo mucho por este lado, venga, devuélvase y lea esta otra cosa, y lo direccionaba a uno bien, tanto que pues, él creó una de mis obsesiones, que es Manuel Mejía Vallejo, porque me obsesioné con el tipo, tanto que al final del taller me dijo, una frase más fea, yo no la voy a decir, pero me dijo que me lo tenía que sacar de adentro porque Manuel me estaba comiendo pues como las entrañas, y ya tenía que superar el estilo como de Manuel, y tenía que encontrar mi propia voz. Pero todos sus consejos fueron sumamente valiosos. Javier fue mi maestro en escritura, y creo que de las cosas también que me sirvieron mucho fue compartir los textos con otras personas. Pues yo creo que nunca me sentí como mal de pasárselo a alguien para que lo leyera y me dijera, esta palabra ya no funciona. Creo que también es reconocer en el otro un buen editor, ¿sí? Un buen editor. Y eso fue
para mí, o sea, él me dijo una vez en un poema, esa palabra semejanza suena horrible, sinonimia suena horrible, la palabra semejanza, y yo, ¿pero por qué? Entonces me explicó por qué sonaba pues como mal con el poema, con el ritmo del poema, y yo reconocí pues es un buen editor, sabe qué va y qué no va. Entonces creo que también tener personas alrededor, también el taller de escritura nivel 3 de aquí de Casa de la Literatura funciona mucho, pues porque leyeron los poemas, hicieron un ejercicio de venir, esto funciona, esto no funciona, yo creo que hay que ponerle cuidado aquí a estas palabras. Entonces creo que compartir lo que uno escribe y ser editor no me borré 1000 veces, o sea, yo creo que borré, taché y me jodí muchas veces escribiendo un solo poema. Entonces creo que es un ejercicio de autoeditarse y dejarse editar por el otro. Para eso funciona tener algunos cuantos enemigos también. Es decir, usted nunca le muestre sus textos a alguien que lo quiera, porque todo va a ser maravilloso siempre, ¿cierto? Muestre los textos a alguien que lo odie un poquito, así sea. Los talleres literarios también sirven para ello, para hacerse a buenos enemigos, ¿sí? Que lo editen a usted o que le corrijan a usted con ganas, con rabia. Esa gente la hace crecer a uno. Lo que me requiera, ¿qué es lo que quieres que ¿Cómo enfrentar en resumidas cuentas, es cómo enfrentar ese ego de escritor, ¿cierto? ¿Cómo afrontar esos miedos que tiene uno? Ya hablamos sobre afrontar el miedo a la página en blanco, pero ¿cómo afrontar ese miedo frente a cuando yo ya tengo un escrito, dar ese primer paso, a arriesgarnos a que nos lean, no tomarnos personal, que era pues lo que mencionaba Mateo ahora, no tomarnos personal eso de cuando nos dicen, por ejemplo, tu texto no queda seleccionado o tu texto no pasa una revisión editorial. Bueno, pues yo no sé, yo diría que no hay nada más personal que eso. O sea, esto es lo más personal que yo tengo, por ejemplo. Entonces todo pasa por ahí. En esa medida el ego sufre un golpe muy fuerte. Nosotros creamos un periódico hace como 40 años, se llama El Pequeño Periódico, que para nosotros fue una escuela formidable de redacción. Sí, o sea, la mecánica de producir textos y de recorrer el país, recogiendo historias, con el morral al hombro. Entonces, era mucho lo que había que leer y seguimos leyendo, y mucho lo que nos tocó escribir y viajar y tener, como dicen, listo para mañana, porque mañana toca empezar de cero. Lo que hicimos hoy no nos sirve para mañana, lo que hicimos ayer hoy no nos funcionó. Entonces no hay una línea que te diga, que te dé a ti ya por sentado que eres escritor. Ahora, bueno, eso de escritor también me gustaría como mirarlo por el filtro, porque hoy yo creo que nunca había habido tanto escritor como hoy, ¿cierto? Pero eso es como al arroz, muchísimos escritores, pero el arte de escribir es otra cosa diferente, ¿sí? El arte de la palabra es algo más disparado hacia arriba. En esa medida, yo retomo una frase que cuando tenía como 15 o no sé qué años, un jovencito, y la pegué en la pared para verla todos los días, es que el arte de escribir es reducir. Lo decía José Martí, y nunca se me olvidó eso. Y es tan profunda y tan consecuente la frase, que la frase misma es coherente con lo que está planteando. El arte de escribir es reducir. ¿Reducir qué? ¿Sí? ¿Y por qué arte? Sí, porque escritores hay por montones, con seguridad, pero artistas de la palabra, genios, digámoslo así, al estilo pues, de los autores como García Márquez, pues son muy contados. Y tiene que haber gente con talento que está escribiendo sin concursos, sin talleres y sin nada, sino que se están jugando la vida callados en
jugándose la vida por una palabra, como decía Guillermo Valencia en sus poemas. Vale la pena sacrificar un mundo por pulir un verso. De tal forma que el ego va quedando rastrillado. Yo pienso que cuando uno logra meterse en el ser, la idea de aprender, el ego sufre un knockout, con seguridad. Porque uno se abre, uno siempre está pendiente de dónde están las fallas que se ven en la estructura de una historia, etc. Entonces, el ego es una mercancía hoy en día. Están en la pasarela y los nombres, como les decía yo ahora, fulguran más de los autores que las obras. Y ahí tendríamos que plantear también otro punto pegado, que es ¿qué importancia tiene el autor? Tiene que llegar un día, el mundo tiene que llegar a que el autor es lo de menos. El autor debería ser anónimo, porque lo que está produciendo es una búsqueda sublime a nombre de toda la humanidad, como dice. Entonces el nombre es lo de menos. El nombre se está convirtiendo en un producto, una marca, una mercancía. Entonces hay gente, muchísima gente, millones de personas que leen porque es fulano de tal. No la obra, sino el nombre. Entonces hay una inflación, a ver si del ego como nunca. Hace poco me invitaron a una reunión con unos autores que venían de fuera del país y fueron 2 horas oyéndoles hablar y preguntándoles cosas y nunca hablaron de la obra. Y no, pues era un tiempo muy corto, hablaron de ellos. Aquí lo que estamos haciendo nosotros, hablando de nosotros, de alguna manera. Claro, es importante porque en eso está la génesis de lo que hacemos, ¿cierto? Eso vale. Nos importa la vida de los autores en la medida en que esa lucha de ellos nos permite comprender su obra, pero no más. Pero el resto son chismes sobre los autores, ¿verdad? Que eso es lo que más se ve y agarran programas y hay series y hay de todo. En esa medida yo planteo que el autor debe desaparecer, porque la única clave del autor, en mi opinión, es inventar un narrador y dejar que el narrador suelte la historia. Y eso solamente lo puede hacer uno cuando se despoja totalmente de esas ataduras y deja que el narrador, que es inconsciente, cuente todo. El autor fuera. Es lo que yo digo, he descubierto para mí, ¿cierto? Procuro ser leal a ese descubrimiento. Muy bien, muchas gracias. Me gusta mucho esta observación que hace don Ángel, ¿cierto? Claro que el don Ángel me hace sentir ya... Respecto a lo que dice sobre que los escritores, los autores se terminan convirtiendo en una marca, y es que a mí, yo siempre que tengo estos acercamientos con autores, me gusta iniciar precisamente con estas preguntas muy desde lo personal, que se van sumergiendo un poco en el proceso creativo, porque me ha pasado no solo como escritor, sino también como tallerista de talleres de escritura, que muchas personas, hablando nuevamente de ese tema del ego, ¿cierto?, de las inseguridades, no creen mucho en sus capacidades para escribir, ¿cierto? Hay personas que, como usted lo dice, hay personas muy tesas, que tienen muy buenas historias que contar, pero han pasado, ¿cierto?, procesos personales que los han llenado de inseguridades. Y me gusta cuando tengo la posibilidad de conversar con autores, indagar un poco sobre su vida personal, precisamente por eso, porque cuando las personas que tienen esas inseguridades para escribir escuchan a autores, ¿cierto?, que estamos acaparados, que logran publicar un libro, que logran ganar una beca, y escuchan todas estas anécdotas,
de cierta manera es como una invitación a que se reflejen, ¿cierto? A que se den cuenta que los que estamos acá parados no somos eminencias, no somos eruditos, que no nacimos, o sea, somos personas que también tenemos inseguridades, que también tenemos miedos, somos personas común y corriente que con mucho trabajo y mucha constancia, pues obviamente se logra llegar a un objetivo. Entonces, cerrando pues como esta ronda de preguntas personales, porque de hecho era la última pregunta, era también más como una especie de invitación, ¿cierto?, al público, más que todo a estas personas que se quieren arriesgar a escribir, y es que los tomen a ellos más, no como un referente ni un modelo a seguir, sino un ejemplo, ¿cierto?, un ejemplo de que no es imposible, que obviamente como todo trabajo es algo complejo, que requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo, pero pues a la larga se ven muy bien los frutos. Pues, sin ir más lejos, Ángel ya pues, es ganador de varios concursos, y uno a veces piensa que ganar el primero es hasta complejo. Entonces, bueno, ahora sí vamos como a lo que también nos interesa y nos atañe mucho más, y es el contenido de la obra como tal. Por acá tenemos una pregunta. No, es que te quería decir a Ángel que nos ayude con las editoriales. Una de las discusiones que tuvimos hace por ahí 6 años con las editoriales que publican los libros del fondo era que por qué los nombres de los autores eran tan pequeños, que por qué no lo hacíamos más grandes. Ya llegó tarde. Ahí te dejo esa. Es una pregunta. No, solo sí, ellos están teniendo un chiste interno. Ok, listo. Entonces, no sé, aquí me encuentro en un lío, que el público me ayude a definir, a decidir. ¿Por qué obra empezamos primero? Pues lo lógico sería como las damas primero, ¿cierto? Poesía, la poesía. Dejamos a Gaby, pero empezamos con Gaby o la dejamos de segunda, no sé, hombre, mujer, No, hágale, no sé conmigo, hágale, yo La pregunta sea para el que crea que puede. Vamos a hablar de las obras en específico. Entonces vamos a empezar pues con Gaby. Vamos a darle la palabra a Gaby. Este poemario se compone de 29 poemas que cruzan principalmente el rol de la mujer vista como madre, amiga, cuidadora y, como no, una visión muy personal de la mujer que no es la que será y la que le gustaría ser. Alrededor de los poemas flota un círculo semántico y simbólico donde se puede ver reflejada la autora, desde su cuerpo y el autodescubrimiento sexual hasta las imágenes de una infancia ya desdibujada, los temores, los rencores y el amor, una mezcla de experiencias propias y tal vez ajenas, los dolores de quienes compartimos el hecho de sentirnos, más que hombres o mujeres, humanos. A lo largo de poemas se mezclan el afuera y el adentro, reflejando las lecturas y los amores poéticos de la autora, porque se pueden pescar los personajes que caminaron junto a ella. Un vientre para las caracolas es la necesidad por darle nombre al sonido de las cosas que se escuchan por la espiral que nos retuerce el cuerpo. Esto es un poco de lo que trata este poemario que nos trajo al mundo Gabriela Parra. Y pues yo sí quisiera empezar preguntándole acerca del título. Suena un poco, pues obviamente poético, suena muy místico, pero ¿qué significado, qué representación hay detrás de toda esta simbología de un vientre para las caracolas? ¿Cómo se te ocurrió ese título? La experiencia de escribir fue muy rara porque yo tenía en la cabeza un título y una obra muy distinta. Yo quería escribir una novela y la novela se iba a llamar El color de las babosas al morir. Entonces yo como que ya llevaba una obsesión como con las babosas, los animales como viscosos, no sé por qué. Y cuando empecé a escribir el poemario pues iban saliendo palabras que se repetían mucho, no necesariamente explícitas en el poemario sino en mí, como pensar en el vientre, en el útero, en la gestación, en la menstruación. Y yo no quería que tuviera un título en el que fuera a pensar que era un texto de feminismo radical, ¿cierto? Porque yo lo soy, ¿cierto? Entonces no quería que fuera como la experiencia femenina desde un punto de vista, sino que quería que fuera como una experiencia más simbólica. Y pensando en las babosas, una vez leí sobre la reproducción
Entonces me pareció pues como muy interesante, muy desagradable también. Y pensando en el vientre, como no, yo le quiero donar un vientre a las caracolas, pues quiero que las caracolas tengan un vientre. Entonces me parecía muy curioso cómo nosotras teníamos como este espacio para tener algo ahí y como que la caracola no. Entonces comencé a divagar un montón y terminó en un vientre para las caracolas. Yo la verdad es que eso fue también muy espontáneo, no lo pensé mucho, fue como esas revelaciones que uno tiene. Después fue que apareció como la caracola en el poemario, en el último poema. Entonces lo que digo es como a la final voy a recoger yo las obras de los verbos que quedaron, volverán las caracolas a sus platos. Y con respecto a lo que decía Ángel, el último verso del poemario es: yo no soy un poeta, solo soy una mujer. Pues porque no me considero escritora, no me parece justo, no me parece como real. Entonces creo que simplemente era como un ejercicio de poder recoger en algo simbólico como toda la experiencia femenina desde lo que yo había vivido. Obviamente como autora, como lectora, pues debes tener también como un referente, ¿cierto? Un pool de escritores, sobre todo en este género. ¿Qué tanta influencia tienes de qué autores? Las primeras influencias son mis parceros poetas. Pues yo creo que tuve la oportunidad de escuchar a muchos compañeros que escriben poesía y me parece genial escucharlos. Compañeros que ya se han presentado este premio y no han ganado, pero que me parecen grandiosos poetas. Y de los grandes nombres, yo tengo un amor loco por Tania Ganinsky, María Clemencia Sánchez, autora del Fátima Vélez, en poesía creo que tengo muchas mujeres, pues como alrededor de Andrea Cote, de los hombres, Rómulo Bustos Aguirre, que fue Premio Nacional de Poesía, me parece de las cosas más hermosas que he leído, Horacio Benavides. Pues creo que soy muy local, la poesía colombiana me ha parecido pues una cosa espectacular, y de las internacionales creo que la que más me marcó fue el primer poema con el que lloré. A mí la poesía nunca me había provocado nada, tal vez yo no entendí el poema, pero lo lloré mucho, que es un poema de Slava Szymborska, que se llama El odio de la mala autoconciencia de uno mismo. Entonces Szymborska también ha sido como un gran referente, más o menos por ahí. Gaby pues pasa de no gustarle la poesía a convertirse en autora de poemas. Cuéntanos cómo ha sido como esos desafíos o qué dificultades has enfrentado en ese reto de escritura y cuáles son esas técnicas o esos recursos literarios que utilizas en tus poemas. Cristo Jesús. Estoy pensando aquí en los recursos literarios que utilizo y yo como, pues porque me parece muy difícil. Sí, no sé. Yo creo que a mí no me gustaba la poesía porque como toda persona que se enfrenta por primera vez a la poesía uno dice, yo no entiendo esa vaina. O sea, entonces yo no entiendo eso, no entiendo. Y de los grandes consejos que me dieron a mí una vez, usted no tiene que entenderla, solo léala y siéntala, o sea, ya, no más. Entonces, creo que me enfrenté a leerla, a escucharla, como no esperar a entender nada, no tener nada sobre el poema, sino solo la propia experiencia. Y creo que eso también pasó con mi escritura, pues no esperar como nada a cambio de mi poesía, sino dejar que las cosas llegaran y salieran de mí. De las cosas más bonitas que me ha pasado también con escribir poesía es escuchar el ritmo de las palabras. Desde la universidad a mí me llamaba mucho la atención pues como el carácter sonoro de las obras, más allá de la anécdota que me estaban contando cómo suenan. Y en particular mi maestro José Larreaga nos mostraba un ejemplo, la primera línea de Siesta de la tarde de Gabriel García Márquez. Esa primera línea, si ustedes la leen, escuchan el tren pasar, porque el hombre pone des y eres por toda la frase. Entonces la frase suena. Entonces a mí me gusta mucho cómo jugar con el sonido de las palabras. Entonces el poemario es un ejercicio que es muy sonoro. A la cabeza llegaba una palabra y esa palabra cómo suena con otra y cómo suena con la otra y cómo se van haciendo círculos simbólicos y cómo se estira el lenguaje. De las preguntas que también tuve, pues entonces son técnicas, pero fueron formas que tuve para escribir, ¿cómo digo esto sin decir esto? ¿Cierto?
Entonces hay un poema que habla sobre cómo el útero llora, que el útero se amarra otra vez las ganas de llorar. Yo no sé cómo amarrar el útero las ganas de llorar, no tengo idea, pero en ese momento quería expresar lo que sentía y ponerlo en palabras sin tener que decirlo completamente. Entonces creo que era un juego muy sonoro, muy de encontrar palabras para nombrar como lo simbólico de la experiencia femenina. La simbología, bien. La poesía es un género subestimado por muchos y sobrevalorado por otros. La pregunta inicial que yo les hice respecto a qué consejo darle a una persona que quiere escribir, ahora enfoquémosla más. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere escribir poesía? Porque obviamente muchas personas también esperan tener, llamémoslo, su momento de gloria y poder vivir de la escritura. ¿Qué pasa con, o sea, qué consejo le darías a una persona que quiere vivir de la escritura de poemas? No, esa vaina no da de comer. Ya uno no puede vivir de la poesía, muchachos, no, es imposible. Empezar porque si ustedes van a una librería en estos momentos, un libro de poesía está más de 60.000 pesos, un libro así. O sea, uno se acerca a la librería y uno compra poesía, porque la poesía es supremamente cara. Se edita poco. Entonces es como, o sea, es absurdo, pero si alguien quiere escribir poesía, y siempre se los digo, yo creo que en estos días estuve en una discusión con un muchacho en taller de escritura, porque yo le dije, deja de rimar. Y él me dijo, pero ¿por qué si la poesía rima? Y que yo, desde el siglo pasado la poesía no rima. Entonces mi gran consejo es, hay que estirar el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje siempre se tiene que estirar, siempre hay muchas maneras de decir las cosas, siempre hay algo que suena en las conversaciones de nosotros. Yo después de escribir el poemario, pues uno queda como si hubiera sacado algo y se hubiera quedado como vacío, y no quería volver a escribir como en un tiempo poesía, pero la vida es muy desgraciada porque comencé a escuchar cosas que a mí me sonaban poéticas. Les va a parecer una tontada, yo creo que he dicho este dato en todas las charlas que he tenido estos últimos días, y es: las ranas no pueden vomitar. Las ranas tienen que sacarse el estómago y ponerlo, o sea, sacar lo que se les atacó y volverse a meter el estómago. O sea, es un proceso horrible, pero es muy poético. O sea, piensen, si nosotros pudiéramos sacarnos el estómago, cuántas cosas sacaríamos. Entonces, como que fue el mundo diciéndome, parcero, por más de que no quieras escribir poemas, en realidad la poesía está ahí, está puesta ahí en el mundo, simplemente uno es como un canal para escuchar las cosas y escribirlas, pero yo no soy dueña de ninguno de los poemas que escribí. Yo creo que fueron cosas que estaban ahí y que yo logré captar y las escribí y ya. Pues, entonces yo creo que también es estar atento al mundo, escuchar las formas de decir las cosas, escuchar al otro y o sea, tener una relación con la palabra que sea juiciosa, ¿sí? Que sea como una relación directa con la palabra, un juego con la palabra constante. Listo, bueno, le regalamos un aplauso a Gabriela. Muy bien, ahora pasemos a la categoría novela, El camino a la Eneida, de Ángel María Galeano. Nino se ve obligado a inventar una historia para evitar que lo castiguen porque olvidó una tarea de vacaciones, y lo hace de tal manera que cautiva a su profesor y a sus compañeros, haciéndoles creer que lee. Es una escena bastante cómica. Sin embargo, el cuaderno que tiene en sus manos está vacío de palabras. Sobreponiéndose al impacto que le causa la narración del chico, el profesor le pide el escrito para ponerlo de ejemplo. El niño se aterroriza, pero resiste porque sabe que si es descubierto, la pagará muy caro. Este es uno de los episodios que constituyen la presente novela, cuya trama transcurre desde la mirada de un niño que vive una confrontación a veces interna, a veces abierta, entre la familia y la escuela, aunque las normas y castigos en la familia nunca llegan a los absurdos extremos de la escuela. Bastante. Un relato humano, inocente y frágil, en el que cualquier lector que atesore su infancia se sentirá identificado al recordar ese niño que busca una salida a la represión de los adultos, añora los recreos con los compañeros desaplicados y aprende las consecuencias de mentir e incluso de cruzar la línea de la confianza. Una historia que se teje en una atmósfera de lucha contra los bandoleros, como lo dice la madre del niño, un entorno sombrío en una Colombia en su auge de la dictadura.
y la presencia del ejército que cruza el barrio dejando sus huellas en el lodo y también sus huellas en la memoria del chico, quien debe enfrentar sus miedos cada día camino a la escuela. La novela aborda principalmente estos temas de lo que es el autoritarismo y la represión. Volvamos a hablar del contexto. Estamos hablando de una Colombia en los años 50, ¿cierto? Una Colombia muy militarizada, en pleno auge de la dictadura. No sé si de pronto, si de casualidad con este ambiente, esta atmósfera que se vive dentro de la historia, hay algún mensaje implícito para los lectores sobre el sistema educativo, incluso el político. Lo digo porque claramente se siente ese contraste de ese miedo y esa represión que vive Nino entre lo que le toca vivir en el colegio, pero también ciertos acontecimientos que tiene en la familia, sobre todo después de lo que le toca enfrentar cuando termina, llamémoslo así, volviéndose amigo del alumno y cruza, ¿cierto? Como ya lo mencioné, la línea del respeto cuando se va a trabajar a la tienda de la tía. No sé si esto es un llamado a voces de todo este mal funcionamiento que hay frente al sistema político y educativo. Podría ser, pero esa no es la intención de esta obra, ¿no? Esta obra es, como decía ahora, un desgarramiento de aventuras infantiles que cualquier ser humano las puede tener en un nivel o en otro. Por lo que decía también de que el niño como tal no es consciente de que existe, todavía no conoce las normas, está en una situación de mucha fragilidad, está indefenso. Entonces, pues, a mí sí me ha interesado mucho la historia colombiana en particular, en ese momento de la infancia, porque además de que era una dictadura militar, el país estaba gobernado por las creencias muy extremistas conservadoras, y los despertares liberales de la época eran aplastados, ¿no? Pero tampoco la obra se mete en ese cuento, sencillamente lo muestra ahí de rápido. Pero lo que me interesaba era volver a ser niño, soltarme totalmente y contar lo que recordaba, lo que creí que había sucedido, lo que me pareció que debía haber sucedido y no sucedió. Y en esa medida sería poder decir, parafraseando a otro autor, mentir bien la verdad, embaucar de tal manera con la historia que la verdad vaya entrelazada como si fuera mentira, como si eso no hubiera sucedido. La violencia contra los niños no ha cesado. Esta sociedad sigue ignorando a los niños en general. Este es un mundo de adultos. Los niños son un estorbo para muchísimos adultos. Eso me duele a mí y nos duele a todos, yo creo. En esa medida, la obra se plantea como una exploración, me gustó una palabra que dijiste tú ahora, un ejercicio, ¿no? Son ejercicios. Esas historias, esas novelas que han salido de mis obras de escritura, son ejercicios. Es más, yo a veces creo que no son novelas. En esa medida también pienso que ponerle rótulo a las cosas las limita. Esta es una historia de aventuras, les decía, de un niño que es sometido a todo tipo de
imágenes, ¿sí? Y resiste. Yo decía, es una novela de resistencia infantil, es una novela de resistencia. Y aspiro a que algún día los niños la puedan leer. ¿Por qué? La hice, el esfuerzo grande que me tocó hacer después de que solté ese narrador, que era un loco, un niño loco, empezó a contar todo, fue hacerlo de la manera más sencilla del mundo, sin buscar palabras raras, sino lo más sencillo, que fluya la historia sin ningún contratiempo. Y les cuento que eso es complicadísimo, es difícil, porque hay una tendencia a hacer figuras, hay una tendencia a hacer metáforas, hay una tendencia a adornarse. Nuestra cultura tiene como esa rareza, ¿no? Pero contar, dejar que la historia fluya y el niño se vaya en su camino, en su destino, es la aventura más grande que yo he vivido con esta obra. Yo puedo decir que esta obra es la más bella que he leído, que he escrito, y al mismo tiempo la más triste, porque es acompañar al niño en ese drama, y sin embargo sale triunfante, logra llegar a la pubertad, la ropa le queda pequeña, ya no sabe quién es él, pero deja de ser niño, quiere ser adulto. La ropa no le sirve, ya las cosas ya fácilmente tumba un paso, porque el brazo ha estirado más. Pero eso no, el niño, el joven ya en ese momento de pubertad no es consciente todavía de ese crecimiento. Entonces es un ejercicio que he hecho de tratar de entrar en el mundo de un niño. Eso es todo. Muy bien. Es muy interesante porque vos decías que pues, ojalá en un futuro los niños pudieran leer la novela y pues mencionaba yo ese contraste entre lo que se vivía en Colombia en el momento en el que se desarrolla la historia y el punto de vista del niño, lo que él vive en el colegio, porque es como dice don Ángel, es una sucesión constante de atropellos contra el niño, tanto así que uno vive prácticamente las 50 primeras páginas del libro sufriendo porque el pobre niño no tiene una penilla y un pañuelo. Es una cosa impresionante. Don Ángel, usted aprendió a tener la penilla y el pañuelo en el bolsillo. No, ya no buscarlo, ya no me interesa peinarme. Bueno, en ese tiempo el niño tampoco le interesaba peinarme. Él quería importar eso. Hay una escena incluso, pues, es que es perturbadora, o sea, y para allá iba pues también mi siguiente pregunta, muy ligado pues a lo que estabas diciendo, porque creo que se me adelantó un poco. Hay una escena en la que hay, obviamente los niños que no cumplían las normas en el colegio, pues no sé si muchos de los adultos que estén aquí en el público lo vivieron, a mí, pues mis padres me lo contaban, leerlo desde el punto de vista del niño ya fue vivirlo prácticamente, eso de llegar al salón y que lo primero que se hace es que lo reciban a uno con un varillazo en la mano, que lo pongan a hacer a uno sentadillas con el bolso, que lo pongan a uno a caminar en el patio del colegio con los codos, es una cosa impresionante. Y hay una escena en la que uno de los niños pues que no lleva peinilla, tiene el pelo crespito y el profesor lo tusa, lo trasquila. Entonces es muy complejo porque obvio me imagino que eso a priori tiene ciertas consecuencias también como para diría yo, no sé si la autoestima o la psique del niño. Mi pregunta es, ya que elegiste como narrador un niño, todos estos recursos que utilizaste o no tú utilizaste para la narración, ¿cierto? Buscar metáforas, hacer lo más sencillo posible. ¿Cuáles fueron como esos desafíos y al mismo tiempo esas ventajas de escribir desde esta mirada inocente, casi autista de un niño? O sea, como vos decís, incluso el tema de lo militar está en el ambiente, pero solamente se menciona de pasada. Cuando él remeda
al comandante en su canto militar, cuando el profesor lo regaña por llegar tarde, en fin, es una mirada demasiado inocente. ¿Qué desafíos y qué ventajas le encontraste a este reto de escribir desde ese punto de vista? Pues esta obra yo la escribí 6 veces, ¿no? 6 veces. El primer borrador que les contaba que lo escribía de regresar de Cali tiene más o menos unas 600 páginas. A mano, pues, porque a mí lo escribo a mano, con pluma, con un café hirviendo y que no esté todavía, no haya amanecido, no haya salido el sol. Entonces, esa yo lo escribí en todas las voces. Yo lo escribí en primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿cierto? Luego fundí todas las voces. Pero llegué a la conclusión que la voz más natural era la tercera persona, metida de lleno, siguiendo al niño. Yo soy partidario de esto y este es el ejercicio, por la palabra tuya, este es el ejercicio, es haber seguido a ese niño, que obviamente es un niño imaginado. Y el narrador va tomando nota de todo lo que ese niño va haciendo o dejando de hacer. Eso es lo que llamamos esa novela. Camino a la Eneida, porque la Eneida es la escuela, no es un colegio, ¿no? Porque hay una diferencia entre colegio y escuela. Es una escuela pública, ¿sí? Y el niño va a la escuela, tiene que irse a pie. Por ese camino vive toda su experiencia y encuentra un atajo que es donde él logra ser libre, donde él se siente que nadie le va a pegar, que no lo están mirando, que no lo están persiguiendo, que no lo están regañando, y vive feliz. Entonces cada vez que puede se va para allá. Ese es digamos, el papel del cronista. El narrador en este caso es un cronista, podríamos llamar así, de lo que hace el niño. Entonces, como te digo, lo escribí en varias voces. Mi primer borrador es en primera persona, pero me parece muy dramático, ¿no? La primera persona funciona cuando hay ciertos personajes que necesitan expresarse así. Entonces jugué con esas voces varias veces y obviamente no me gustaban, no me sentía bien en la historia siguiendo a ese niño, porque entonces el narrador piensa, o mejor dicho, se puede meter en el pensamiento del niño, de los papás, de los profesores, de los militares, ¿sí? Es un niño que puede inclusive pensar como pensaban los sapos en las ranas, en el riachuelito que él tenía que cruzar todos los días. Sabía que pensaba el policía infantil, un policía infantil. ¿Ustedes conocen algún policía infantil? Y existía un policía infantil en Bogotá. Esta historia sucede en Bogotá. Y esa casa, que yo fui a verla 3 veces mientras la estaba escribiendo, y a mirar dónde era que nos flagelaban, ¿sí? Yo recordaba de alguna manera los campos de concentración de los alemanes, ¿sí? Y ahora pues lo que sucede también, lo que está sucediendo por allá con cierto juego ahí de 180 grados. ¿Qué pasó? Llego yo a esa escuela y la estructura de la escuela no ha cambiado, porque era una casa colonial, una hacienda de un terreno grandísimo, y la casa no ha sufrido cambios, ¿sí? Y hoy es un museo, es patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Bogotá, de tal manera que allá voy a ir a llevar a pintar el libro cuando salga. No sabemos cómo vale la suerte ahora, ¿no? de editar, de publicar el libro. Pero ya elementos de la mecánica, de la carpintería de escribir, pues hombre, eso sí ya, o explicar una obra no tiene gracia.
La obra tiene que defenderse solita, y cada que el lector la lea y la interprete, pero uno no puede explicar la obra. Le explico pues, cómo fue la experiencia, pero en general, por ejemplo, lo del sistema educativo, implícito o explícito, ahí está planteado. Si alguien lo lee, podrá corregir, podrá sacar la conclusión de que esa era la forma de educar a palo. La letra con sangre entra. ¿Sigue siendo válida o no? Entonces ahí está el asunto. Ahora la violencia no es con palo físico, sino con otro palo que es más dañino inclusive, que es el psicológico, la violencia psicológica. La violencia es más fuerte. Entonces, la situación como que no ha cambiado mucho. Yo voy a robarle un momentito la palabra a Wilfredo, porque aquí hay personas que hacen parte del taller de escritura y una me acaba de dar una gran idea, porque parece un ejercicio pues admirable. Para la próxima semana, cuentico en una página en 6 versiones distintas, con voz narrativa distinta, hasta que vamos a descubrir cuál es la voz narrativa de Juan Manuel. Muchísimas gracias. Don Ángel, respecto a todo este proceso de construcción de la historia, me imagino que habrán temas personales, ¿cierto? Dentro de esa mirada infantil. No sé qué tanto de ficción, no sé qué tanto de realidad hay, pero vuelvo y lo digo, ese punto que para mí conectó las 3 novelas ganadoras, el tema de lo familiar, me causa incluso un poco de inquietud porque digamos que Nino, llega un momento en el que Nino se enfrenta a una situación muy compleja porque él se arriesga a hacer algo indebido por comprar unos zapatos de fútbol. Confía en el hermano y pues ladrón que roba ladrón, pues 100 años de perdón. Entonces esa relación ahí desde lo familiar, si bien vos decías ahorita, claro, el niño no puede ser un niño inocente que desconoce un poco el tema de las normas, pero ¿qué tanto de estas relaciones familiares forjan o qué tanto tuviste en cuenta la relación que tiene el niño dentro de la familia para la personalidad de él? Porque en la novela transcurren varios años, desde donde empieza hasta donde finaliza el libro transcurren varios años. Y de cierta manera sí se nota un poco, pues obviamente él no crece, no se vuelve adulto, sigue siendo un niño, pero sí se nota un poco como un cambio en la perspectiva, en la visión del mundo. Él ya empieza a ser más consciente de algunos otros temas, por ejemplo cuando empieza a trabajar, este tema de lo familiar, cómo tejer ahí la personalidad de un personaje, valga la cacofonía, teniendo en cuenta que, digamos que de cierta manera ni siquiera puede confiar en sus hermanos. No sé si de pronto es un tema como para entrar en discusión, y te lo pregunto pues desde sí, no sé qué tanto de lo personal o de lo ficticio hay ahí, porque también es muy común, vuelvo y lo digo por este tema de las relaciones familiares, que se puedan llegar a confundir esos elementos y se generen pues como esas controversias o esas contradicciones en la interacción entre el personaje y el propio núcleo familiar. Pues claro, es que las contradicciones o las relaciones familiares son crisis constantes. Bien sea porque no hay reacción a lo que se plantea, entonces alguien se claudicó, o hay resistencia, o hay respuesta. De tal forma que en el juego familiar, yo lo que trato de entender en esa búsqueda es también cómo ha evolucionado o involucionado la familia como tal. En esa medida, es una familia de varios hijos, como eran antes, ¿sí? Ese es un distintivo de la época también. No hay televisión,
¿cierto? Los juegos de barrio son unos, en fin. El niño sabe al final que está solo, como todos estamos solos. Y la soledad es una cuestión intrínseca al ser humano. Se juega con la soledad en otro sentido, pero la soledad es algo que nosotros vivimos aquí solos, cuando nos vamos solos. Hay un paso por acá, por este planeta, en la cual nos relacionamos con los demás, y hay unos que son la familia consanguínea y la otra es la familia escogida, la de las amistades, ¿no? Entonces, la una es impuesta por las condiciones, la otra es social. Y hay otros que no tienen familia. El mundo está muy caótico hoy, por ejemplo, con tanta inmigración y con tanta violencia sacando pueblos enteros. La familia, ¿cómo queda ahí? La familia queda. Pero en ese tiempo la familia está controlada, dominada por el poder político, religioso, militar y social de Colombia. La familia es así y está en la urbanidad de Carriño trazada, en el catecismo azteque, en los sermones de los domingos, en las procesiones, porque es una cuestión demasiado creyente. Entonces, antes estamos hoy en día tratando de salir de eso, todavía nos falta mucho. Todavía al despedirnos, uno oye que dice, bueno, que Dios lo bendiga, que Dios esté contigo. Oye, eso todavía se siente, pero ¿cómo? Sí. Es fregado, porque todavía esos dichos lo que son es una carga ideológica que nos dejaron, todavía la seguimos cargando y la reproducimos, la multiplicamos. Creo que el arte de escribir pasa por derrumbar todos esos mitos van para abajo, ¿cierto? Ya sé, pero la cuestión es la forma en que se demuestra, la forma. Entonces ahí se muestran. Yo, por ejemplo, en esta obra lo que hago es reivindicar las anécdotas, porque es que las anécdotas a veces están desprestigiadas. Se dice, no, eso es una anécdota. Bueno, pues ¿qué tiene? ¿Por qué no puede esa anécdota servir de materia? Es que es materia prima para contar las historias. Entonces, que no queremos que nos digan que eso es una anécdota. ¿Por qué no sirven las anécdotas? ¿Qué es una anécdota? En primer lugar, tendríamos que entrar a debatir eso. Y vamos a descubrir es que anécdotas, eso es lo que hay. Eso es, pero depende de cómo lo manejes tú el narrador. Bueno, 100 años de soledad, ¿qué es? Dígame, ¿qué es? ¿Qué es el Quijote? No está hecho pues de una serie de cuadros que son anécdotas. Pero no, queremos ser como distinguidos y que no nos mezclen con la anécdota. Entonces yo aquí trato de que esas aventuras que suenan anécdotas, entre otras cosas, yo no sé cuál será lo real y lo ficticio, yo no sé. Ni tampoco me interesa saber qué fue lo real y qué fue lo ficticio. Porque además, eso real puede ser ficticio. Y lo ficticio puede ser también, hace parte de esa realidad. Hoy en día dividir el mundo entre el realismo y la ficción me parece ya caduco. Entonces yo no sé qué más podría decir sobre esa obra. No, creo que queda muy claro, ¿cierto? O sea, la novela se convierte en un retrato muy, como lo hemos venido hablando también en un principio, cualquier persona que añore su infancia se puede incluso sentir muy identificado con el personaje de Nino. Pues mal que bien, la novela se convierte en un retrato muy real, no solo de lo que fue Colombia, sino de lo que pueden llegar a conformar las familias colombianas o de cualquier nacionalidad, porque pues tristemente el hecho de que sean familia pues no siempre los vuelven personas confiables, ¿cierto? Pues a mí me causó mucho ruido esa escena, porque digamos que de cierta manera sentí la decepción que sintió Nino cuando el hermano pues le hace esa cagada. Pero mira, perdóname, pero mira que es que en la familia hay un dicho que dice que no hay peor astilla que la del mismo palo.
¿Sí? Y entonces en la familia, sin que tú te des cuenta casi, vas a encontrar el enemigo más acérrimo que pueda imaginarse. Es que la familia no hace, ¿cómo te digo yo? Es que no sabría de cómo plantear eso, ¿no? Pero son seres humanos, ¿no? Entonces, pues, podemos tener la misma sangre, pero llega un momento en que o tú o yo, y así se plantea. ¿Listo? Listo, les regalamos un aplauso. Listo, muy bien, muchas gracias. Continuemos hablando de familias y les voy a presentar ahora la categoría de cuentos, La marca de la casa, escrito por Mateo Valencia. La marca de la casa es una recopilación de relatos que tienen como eje temático los conflictos que nacen al interior de la familia y los afectos. En sus cuentos se exploran los caminos que bifurcan las relaciones amorosas y los impases armoniosos. En algunos, el contexto social colombiano también es imperante. Una colección de historias que con tonos realistas y desgarradores, algunos cómicos, trágicos y hasta sarcásticos, dan cuenta de situaciones cotidianas que buscan tratar el amplio espectro de condición humana, la soledad, el egoísmo, la incertidumbre e incluso esas situaciones que nos pueden llevar al límite. Cada relato es una historia en sí, pero como las fichas de un rompecabezas, La marca de la casa se convierte en una obra panorámica donde su totalidad es un retrato de esos claroscuros que atraviesan los lazos familiares. Bueno, Mateo, como ya lo hemos venido hablando, el tema transversal de estos cuentos es la familia. Hay un cuento que me llamó en particular la atención porque es la historia de una chica que tiene que cuidar a la mamá. Y digamos que ese volverse cargo de ella en cierta parte de la historia desencadena como algunos conflictos emocionales. ¿Por qué elegir precisamente como estos temas tan sensibles como las convivencias al límite, teniendo en cuenta que hay personas que, y como lo estábamos hablando también ahorita, tienen esa falsa creencia de que el hecho de que sean familia nos atan o nos sentimos en la obligación, en el deber de retribuirles, ¿cierto? Si hayan portado bien o si hayan portado mal, porque, vuelvo y lo digo, la necesidad de contar esas historias. Sí. Yo tuve la suerte de no sufrir ninguna muerte cercana o de no vivir con una muerte cercana hasta ya muy bien. Y hace unos pocos años se empezaron a morir todos con un rompecabezas. Mis dos abuelas, una tía, y entonces como enfrentarme a esa situación por primera vez, que no me había sucedido, me hizo reflexionar mucho sobre la vejez. ¿Sí? Ahorita Ángel decía que maltratamos mucho a nuestros niños y yo creo que también maltratamos mucho a nuestros viejos, puede ser. Los viejos de ahora creo que tienen la suerte de que todavía les va a tocar quien los cuide. A nosotros es lo que nos toca. Yo no sé quién no me acuerdo. Las familias de nosotros tienen la suerte de que todavía son numerosas. Yo tengo no sé cuántos tíos, como 20, y siempre está, ahí siempre es una mujer, por supuesto, la que se queda en la casa con los viejos. Ahí siempre la tía soltera en la casa que se queda con los abuelos. Eso pasó con mis dos familias, ¿cierto? Tanto con la familia de mi mamá como con la familia de mi papá. Mis dos abuelas, yo descubrí, este cuento nació de una vez de ir a visitar a mi abuela paterna, mirar los ojos de la señora y descubrir un gran vacío, porque la señora ya no recordaba, ya no comía, etc. Entonces esa imagen a mí me pareció muy poderosa y fue lo que me llevó a escribir esta historia, aunque la historia va por otro lado totalmente diferente. Luego también eso me hizo pensar no solo en esos viejos, sino la gente que los cuida, que sufre, que se marchita igual que ellos. O sea, la vejez es una cosa muy preocupa.
vida de una mujer que cuida a su madre, pero aún sin quererlo, ¿cierto? Y ella va descubriendo como en este día definitivo de todo lo que su madre le había hecho a través de la vida y tomó una decisión, ¿cierto? O sea, ella quiere terminar con ese padecimiento, que para ella es el padecimiento de cuidar a esa vieja, pero decide no hacerlo, pero no porque la va a cuidar bien, sino por otros motivos. O sea, hay como unos rencores acumulados que la llevan a tomar una decisión de nadie más se va a tratar como yo te voy a tratar. ¿Cierto? Es como una venganza lenta, digamos, lo que esta señora piensa hacer. Y es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Es decir, que esa decisión de quién se cuida quién se queda con los abuelos, quién se queda con los padres, yo creo que nunca es una decisión que, bueno, podría haber, pero no es una decisión que se toma por voluntad propia. Nadie quiere, mi perdón la palabra, pero nadie quiere pecar. ¿Sí? Es algo que nos toca y lo hacemos con cariño, pero no es algo que decidimos. ¿Sí? Entonces, bueno, es pensando como en la vejez, ¿sí? Como en la vejez. Y ahí nace ese tema. Muy interesante porque plantea un buen punto de reflexión, ¿cierto? O sea, mucho más allá de los rencores que pueda acumular uno como hijo, también son de esas cargas que terminan teniendo los padres y la dependencia cuando se llega pues, a ese estado de vejez. Hay otro de los cuentos que pone pues, como en manifiesto un poco este tema de la fe y toca pues de cierta manera también como ese estereotipo, estereotipo no, como ese tópico que nos impone el miedo, por así decirlo, en cuanto al tema religioso. ¿Hay alguna experiencia personal en este relato o es más bien un cuestionamiento precisamente sobre este tema de la religión? Sí, es un cuestionamiento, pero es un cuestionamiento muy bien. Yo ahorita les dije que muchos de estos cuentos tenían muchos años, este es uno de ellos, entonces lo escribí hace 10 años con él y yo tenía otros pensamientos. Ahora estoy tratando de reconciliarme con la fe. Sí. Leí a Unamuno y me hizo pensar en eso. Pero es como las ganas de tener fe aún sin poder. Pero bueno, es eso, sí, es como un cuestionamiento el cuento se llama, que lo refiere el compañero, se llama un hombre normal o un hombre cualquiera, un hombre cualquiera, creo que es el título, se refiere a eso, cuenta la historia de un párroco que tiene novia, por ejemplo, y dos niños que entran a la parroquia en busca de un juguete que les puede comprar, entonces todo se narra desde la perspectiva de los dos pelados, ¿cierto? Y para ellos todo es grandilocuente en esa casa. Tienen a este párroco en una posición casi de santidad, porque fue el que los bautizó, el que los confesó, el que les dio la primera comunión, etcétera, etcétera. Y van descubriendo todo lo que pasa en la vida de este hombre, por eso se llama un hombre cualquiera, porque hace lo que hace un tipo cualquiera. Tiene novia, bebe, va al cine, pues es un tipo cualquiera. Pero estos muchachos no, desde esa visión, desde ese punto de vista de los niños, no relacionan todo lo que van viendo, ¿cierto? Entonces ellos entran al baño y se encuentran 2 cepillos de dientes. ¿Y por qué? Pues todos entendemos lo que pasa ahí, pero estos niños no siguen con normalidad explorando la casa. Entonces van dando como pequeños indicios de lo que va pasando y los niños van descubriendo al final. Es más, eso no acaban diciendo el tema central, porque los niños entran es por un juguete que les puede comprar, ¿cierto? Y no por descubrir nada. Pero se va haciendo como una revelación. Sí, es como la visión, era como mi visión de hace unos años sobre la fe católica y preguntarse, dejen a esas personas en paz, que tengan novia tranquilos, que hagan su vida tranquila, que echen bendiciones y convienen, pero sí, más o menos por ahí va la cosa. Muy interesante. Hay un cuento, el cuento, de hecho, que lleva el título del libro, que en lo personal fue uno de los cuentos que más me gustó, La marca de la casa. Es trágico, pero al mismo tiempo
no sé si esto va a sonar muy cruel, pero a mí me parecía cómico. Pero el rol del periodista es bastante particular. Porque pues obviamente esta historia digamos que pone muy en descubierto lo que es el rol de la prensa amarillista, de cómo la prensa se lucra o incluso saca ventaja del dolor y del sufrimiento ajeno. De casualidad te basaste en un personaje o en algo particular para crear a este periodista pues en especial, porque es que sí es un personaje que... Hay muchos personajes que caben ahí, ¿cierto? Sí. pero no tomo uno en particular, es como ahora sí es el estereotipo del periodista amarillista por excelencia que tenemos, y que ahora está mucho más en auge. El periodismo está en una crisis pues absoluta, eso sin duda, desde las facultades. Yo soy profesor de comunicación social y es una cosa, no sé, es impresionante hoy día con los pelados que están en formación. Corregir un trabajo académico es, ¿cómo decirlo? Hay que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para entender qué pelado que quiere decir ahí, porque no hay Tinder, no hay coma, no hay nada, ¿cierto? Entonces es una cosa muy compleja y muchos de ellos llegan hacia el medio. Muchos de ellos llegan hacia el medio. Bueno, el periodismo está en una crisis. Pero en realidad no quería hablar yo del periodismo en este cuento que se toca. Yo de lo que quería hablar era de la figura de la víctima, de la figura de la víctima que tenemos en Colombia. Pero en Colombia somos, no sé cuántos, la última encuesta que hicieron, como 8 millones de víctimas. Desde el conflicto, el último conflicto, más o menos entre desplazados y como 8 millones de víctimas somos en Colombia. Un montón de gente, ¿sí? Y la víctima se ha convertido también en una especie, en una categoría que da estatus, me parece. Es decir, ser víctima te permite entrar a unos sitios, te abre las puertas que otras personas no abren. ¿Sí? Muchas veces me decían, oíste, cuando me lo decían en el taller de Juárez, ¿vos pensás que este cuento lo lea alguna vez una mamá de un pelado que lo muestraron en serio? Y yo, pues, ¿qué cara le da con esa madre? Y yo, mi responsabilidad no es con esas madres, ¿cierto? Además, yo comparto el dolor y puedo partir con ellas, pero eso no es lo que yo quiero hablar aquí. Quiero hablar es de cómo esa figura de la víctima sirve hasta para hacer negocios. ¿Sí? Sirve hasta para hacer negocios. Eso es lo que creo que es el plan. Claro, es que por eso lo digo, porque si bien obviamente ella es la que tiene el protagonismo, ella es la que, digamos, se vuelve el punto de enfoque, pero es que a mí me llamó pues en particular la atención del periodista por eso, porque digamos que es él mismo dentro de todo este amarillismo el que le da esa, entre comillas, fama. Entonces, claro, entra uno ahí como hasta qué punto cruza uno la línea de lo humano, de decir, claro, estás pasando por una situación difícil del conflicto, a llegar y yo me lucro y por ahí derecho tú sacas ventaja de esa crisis que estás viviendo. Sí, el periodista en una parte le dice a la señora, bueno, una señora que tiene el hijo secuestrado, la historia la narra, y la señora del periodista la narra el hermano del muchacho que está secuestrado, y él le dice también otro niño, no sé qué pasó ahí. Cuando el periodista le insiste a la señora, déjeme contar su historia, y la señora le dice, no quiero prensa, no quiero. Hasta que un día el periodista llega a la casa y le dice, señora, a mí su historia no me importa. ¿Sí? Su historia no me importa. Yo lo que quiero es una gran noticia. Y esto vende. Y le doy un consejo. ¿Quiere recuperar a su hijo? Póngale cara a esa víctima. ¿Cierto? Conviértalo en un mártir. Y va a ver cómo la gente empieza a hablar de eso. Lo dice el periodista. Entonces la señora recibe estas palabras y le dice como que vamos a contar pues, y empiezan a contar, y la señora se convierte como una especie de superestrella mediática a partir de este hecho, ¿cierto? El cuento es mucho más largo pues, que eso. Entonces, claro, es como la
banalización también de la guerra, pues, ¿cierto? La banalización del secuestro, la banalización de todo lo que nos ha pasado. Y además porque es cierto, nos han pasado cosas tan horribles que somos unos insensibles ya hasta a la novedad. O sea, un muerto más y pasa como si no significara nada. Un secuestro más, un desaparecido más y pasa como si no significara nada. O sea, hemos sido testigos de tanta violencia durante tantos años que nos hemos vuelto inmunes a ese horror o a horrorizarnos. Ya no nos horrorizamos. Eso es tremendo, pues. No nos debería de haber pasado. Pero nos pasó. Porque la noticia de nosotros es de contar muertos. Pues ya perdimos la cuenta. Lastimosamente. Bueno, ya como para ir cerrando, al principio nos contabas que este libro, pues, esta colección de relatos, son escritos que has ido acumulando en el transcurso de los años. ¿Cómo fue como este proceso de escritura? Organizar estas ideas, si de pronto tenías algún ritual o algún hábito específico para poder construir la escaleta de lo que hoy en día ya es la obra final. No, yo tampoco soy muy ordenado para escribir, yo me siento, a ver, en los últimos años menos, porque hay que comer, pues hay que trabajar, básicamente. Pero no, yo suelo partir de una frase o de una imagen o de algo. Casi siempre parto de una imagen inicial y de una imagen final y veo qué pasa en el medio. Eso nunca lo tengo pensado, simplemente me dejo llevar. Por eso fracaso y me frustro tanto, ¿cierto? Porque en el medio casi nunca consigo eso del medio y cuando lo consigo pues sale un cuento. Esa es mi forma, pero lo disfruto mucho, porque a medida que voy escribiendo voy descubriendo yo mismo lo que está pasando. Yo no sé qué va a pasar, ¿sí? Yo dejo que los personajes caminen en el mundo que acabo de crear y a veces pasan cosas muy interesantes y a veces no tanto. Entonces la compañera de reciclaje pues está llena de eso que no es tan interesante. No hay una estructura, no hay una escaleta. Simplemente, como les dije al principio, es una serie de buenos intentos, quisiera creer, que se convirtieron en relatos y que encontraron ellos mismos por casualidad ese hilo conductor de las problemáticas de la familia. ¿Sí? Pero nunca tuve pues pensado una estructura. Quiero hacer un libro de cuentos, no, yo escribía un cuento, lo guardaba, escribía otro, lo guardaba, este ya no me gusta, este sí, y se fueron acumulando y simplemente llegaron a hacer esta colección que tenemos hoy. Qué interesante porque es también muy gratificante ver a veces cómo estas ideas que surgen tienen mucho que contar. Yo no sé si de pronto ustedes están familiarizados con el término, pero existen dos clases de escritores, los escritores de brújula y los escritores de mapa. Entonces, encontrar que estas técnicas de escritura funcionan, también pues siento yo que es un gran motivante para estas personas que quieren estar metidas en el mundo de lo literario. Bueno, también un aplauso para... Y bueno, pues yo les agradezco mucho por la participación. Voy pues, a dar como el cierre del conversatorio acá, aunque voy a dejar el micrófono abierto por si los autores quieren compartir algo más o si también las personas del público quieren hacer como una ronda de preguntas. Y nuevamente muchísimas gracias por la participación. Felicitaciones a ustedes tres por haber ganado el premio y bueno, muchos éxitos con todo lo que se les viene de aquí en adelante y bueno, otro aplauso para ustedes. Medellín Futuro.